Hola. Bueno, perdonar un poquitín el retraso. Buenos días, bienvenido a este evento. Creo que nos espera una mañana interesante, como mínimo. Nos acompaña hace un buen tiempo, una mañana buena de otoñal. Y bueno, explicaros un poquitín por encima. Cuando nos brindaron la oportunidad de que el teniente Luis Gonzalo viniese a dar su conferencia, una conferencia hablando del ejército, evidentemente era una oportunidad que no podíamos despreciar, porque en Podemos lo que queremos es regenerar todas las instituciones, y el ejército no puede pasar tampoco desapercibido, a pesar que es una institución jerarquizada, opaca o no lo suficientemente transparente para algunos. Creo que desde Podemos debemos estar obligados a recoger las denuncias que gente muy valiente como el teniente Luis Gonzalo está haciendo pública. Bueno, yo voy a presentar a Dolors Sierra, que es una vecina de Rubí, una periodista, ha hecho trabajos en el tema de defensa, y ella va a presentar el evento, a darle la formalidad, los tiempos, va a moderar, y yo sin más dilación paso la palabra a Dolors. Hola. Bueno, no sé, hay gente que conozco, gente que no, pero en todo caso me presento. Yo soy periodista de Rubí de toda la vida, y bueno, y últimamente me dio la vena pues de especializarme en conflictos armados, defensa y seguridad, y cuando me propusieron poder presentar este acto, vamos, casi me desmayo de la emoción, y más por la persona que venía, que es una persona muy valiente, y yo creo que desde el conocimiento que tengo en estos momentos casi que lo valoro más, ¿no? Porque hace 2 años quizá pues habría dicho bueno, pero ahora que conozco el mundo del estamento militar, pues la verdad que es para quitarse el sombrero. Y bueno, yo antes de empezar, alguien me decía, un compañero me decía, oye, cara al sol, digo, mira, en nuestro ambiente casi ya estamos puestos en ambiente, y a partir de aquí, pues mejor que eso, nada. Hablaré en castellano por referencia a la persona que nos acompaña. Bueno, yo creo que sí, en todo caso. Y bueno, simplemente yo creo que casi todo el mundo habrá seguido un poquitín cuál ha sido el caso del teniente Luis Gonzalo Segura. Quienes no lo conozcan, casi mejor que yo lo explique o que lo resuma, mejor que lo haga él a petición de vuestras preguntas, porque él está aquí precisamente para eso, para que preguntéis y él responda cualquier cosa que queráis. Y básicamente eso, recordaros que aparte de él, junto al teniente está Piluca, que es la persona que dirige la editorial Tropo, la agencia Tropo, que ha permitido que esto salga a la luz a través de un libro, que justo en el otro lado, a vuestras espaldas, cuando acabe este acto, pues tenéis la opción de comprar el libro gracias a la gentileza de la librería de Rubí, el Racó del Llibre, que lo pone a vuestra disposición, y que el teniente estará encantado de firmarlo. Y bueno, poca cosa más. Yo voy a intentar moderar tempos y nada, y esperar que esto sea provechoso para vosotros, para nosotros y sobre todo para la sociedad. Porque, y con eso acabo, que yo hablo mucho, aprovechando mis conocimientos de estos 2 últimos años, en el siglo XIX, seguro que ustedes no lo conocen, pero él seguro que sí, apareció un señor que se llamaba Clausewitz, que era un general prusiano, que en su momento dio un cambio de lo que todo el mundo consideraba que era la guerra. Hasta entonces todos los filósofos se habían centrado en lo malo que es el hombre o en lo mala que es la sociedad, desde los griegos pasando por casi todo el mundo. Y este señor llega un día y dice, no es que sea mala la sociedad y el hombre sea malo, y que la guerra sea producto de lo mala que es la sociedad o lo mala que es el hombre, sino que la guerra es la política por otros medios. Cuando el político ya no tiene medios pacíficos para conseguir sus objetivos, utiliza
un medio diferente y es la guerra. Bueno, yo no sé si el teniente Luis Gonzalo es el Clausewitz del siglo XX, XXI ya, pero bueno, casi. Aquel señor revolucionó en su momento la forma de ver la guerra, y yo creo que en estos momentos dentro del estamento militar el teniente Luis Gonzalo está haciendo una revolución para que otros sigan su ejemplo y que se entienda que no es normal, no solo en el ejército, sino en cualquier institución pública y en cualquier sitio, no es normal que exista corrupción, no es normal que la gente se encuentre mal en su lugar de trabajo como consecuencia de que hay gente que abusa de poder, y eso hay que denunciarlo. Y bueno, es valiente denunciarlo, y alguien tiene que abrir el camino, y en este caso pues va a ser, y de verdad yo personalmente se lo agradezco y estoy segura que todo el mundo que está aquí. Hola, yo estoy aquí un poco en representación de Óscar Sipán y Mario de los Santos, que ellos son los editores de Tropo, los otros valientes que quisieron hacer la novela. Yo soy la representante literaria de Luis. El libro recuerdo que me llegó, creo que fue un viernes de septiembre o algo así podría ser. Ya de entrada el ver que era un militar el que nos escribía, pues nos llamó un poco la atención, porque normalmente en la agencia recibimos cada día como unos 5 o 6 manuscritos, y la mayoría de la gente, pues bueno, gente desde abogados, desde médicos, de gente que le gusta escribir, pero nunca habíamos recibido un manuscrito de un militar. Me gustó mucho cómo estaba hecha la presentación, lo que me decía él en su presentación. Y el sábado por la mañana recuerdo que empecé a leer el manuscrito, y cuando llevaba unas 10 páginas o así, le dije a mi socio, digo, mira, lee corriendo esto porque esto lo tenemos que leer ya. Pero además léelo y me dices lo que te parece. Y él iba saliendo de vez en cuando y decía, pero esto no se va a poder editar, esto no se va a poder editar. Y yo le decía, no, tú acaba de leerlo, acaba de leerlo. Acabamos de leer el libro y vimos que bueno, que lo que contaba Luis en él, primero era muy fuerte. A mí no me era ajeno porque yo soy hija de un trabajador paramilitar, o sea, mi padre era civil pero trabajaba con los militares. De hecho, yo nací en un hospital militar, con lo que muchas de las cosas que estaba contando Luis me sonaban muchísimo, y algunas hasta las había medio vivido. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue llamarlo porque queríamos conocerlo y saber si él estaba seguro de lo que iba a hacer. Yo me acuerdo que fue una de las primeras preguntas que le hice, oye, ¿tú estás seguro de que quieres sacar esto? Sí, lo saco. Pero ¿tú estás seguro que sabes lo que te puede pasar? Sí, lo sé. O sea, él desde el minuto 1, antes de que saliera el libro, sabía que editar este libro para él iba a tener unas consecuencias muy graves, unas consecuencias personales muy fuertes, que son las que está teniendo, ni más ni menos. Sabía lo que se iba a enfrentar, sabía que iba a tener también una campaña de descrédito brutal como está empezando ahora, en la que se están diciendo... Bueno, pues por ejemplo, le han dado el título del fichaje militar de Podemos. Ese es uno de los títulos que tiene ahora Luis. Se lo dan como insulto, pero bueno, me parece que es casi un honor en vez de un insulto, ¿no? ¿Por qué pretenden esto? Bueno, yo creo que aquí están pretendiendo matar ya 2 pájaros de un tiro, ¿no? Desprestigiar por un lado a Luis y también a Podemos, ¿no? Cuando él, si no lo dice, lo voy a decir yo, él siempre ha dicho de que él quería estar al margen de la política, totalmente, de la política entendido como decir, me voy a posicionar hacia un lado o hacia otro. Pero lo que sí que es cierto que llega un momento en la vida en la que hay temas que son políticos y se tienen que resolver desde la política. La labor que él está haciendo a nivel interno, bueno, creo que solamente lo puede saber él, el coste personal que le está llevando. Yo desde que lo conozco creo que ha perdido como unos 15 o 20 kilos. Alguno ha recuperado en el camino porque estuvo 2 meses de huelga de hambre cuando lo arrestaron la primera vez. Tardaron 3 meses en arrestarlo desde que salió el libro.
en esos 3 meses creo que hacía como una media de 6 presentaciones semanales, pero no 6 presentaciones semanales en un sitio, no. Hoy estaba en Madrid, mañana estaba en Albacete, después estaba en Murcia, después que ya hubo un momento que le decíamos, Luis, tienes que parar, porque veíamos que el desgaste que llevaba encima era total, ¿no? Después entró en lo que ellos llaman disciplinario, que no deja de ser una cárcel militar, y tuvo que pasar después al hospital militar de Gómez-Ulla, ¿fue? Pasó allí casi 1 mes y medio de los 2 meses que tuvo que estar, pues bueno, preso, no se le puede llamar de otra manera. El motivo que alegaron fue una falta grave por la carta que hay ¿no? Porque las manifestaciones que hacía afectaban a la disciplina del ejército, o sea, con lo que nos encontramos con un ejército en el que nadie puede decir nada en contra. Podemos capitán general. Venga. Y un poco esa es la historia. Daros las gracias por la presencia y por haberlo invitado, y bueno, ahora le toca hablar a él. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos por venir y por estar aquí hoy. La verdad que este encuentro es muy importante por todo lo que significa. Primero porque es algo, yo creo, totalmente anormal y no debería de serlo. Un militar sentado con ciudadanos, hablando con ellos. Y segundo porque, bueno, pues estoy siendo censurado muchísimo, sobre todo tanto el libro como esta historia, como todo lo que está pasando, lo que está rodeando a mi persona, está siendo censurado de forma muy importante en todos los medios de comunicación. Y bueno, también muchas gracias porque como no sabía muy bien dónde venía, pues parece ser que Podemos es un ente extraño, entonces no sabía si iba a acabar siendo secuestrado, me iban a maltratar ahí en un cuarto oscuro, o, en fin, no sabía muy bien lo que podía pasar conmigo. Y la verdad que venía con mucho miedo y, en fin, hemos dejado un coche ahí aparcado por si esto se complicaba salir corriendo. Así que, bueno, muchas gracias porque veo que no me estáis haciendo nada, así que lo agradezco mucho, ¿no? Muchas gracias. Lo que voy a intentar ahora, para que esto sea dinámico, es que me preguntéis un poco lo que queráis para conducir un poco la charla. Todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado, cómo entra él en el ejército, el tiempo que pasa, más o menos. No hace falta que él explique. Si hay una introducción pequeñita de cuándo entras en el ejército, tú venías de una familia de militares o no, un poquitín para que se sepa, y a partir de ahí podemos hablar. Venga, pues voy a hacer una pequeña introducción. Yo llevo en el ejército 12 años, entré en octubre del 2002, primero como soldado. Creo que eso también marca porque estuve 3 años como soldado y después ascendí a oficial, y 9 años como oficial, ¿no? Entonces, bueno, es una de las grandes preguntas que me hace mucha gente, si yo no sabía lo que entraba, ¿no? Si no sabía lo que había, ¿no? Eso es algo que, bueno, si te has hecho militar, la culpa es tuya, ¿no? No haberte hecho militar, tú sabías lo que había, ¿no? Y claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando alguien se hace periodista, no se hace periodista para censurar noticias o para no contar noticias, se hace periodista para contar noticias, ¿no? Y bueno, a eso mucha gente me dice, bueno, pues si tú te has hecho militar para matar gente. Digo, hombre, pues no digo que no haya gente que le guste, pero a mí no creo que es un mundo, el mundo militar, el mundo de la Guardia Civil, el mundo de la policía, yo que sé que es un mundo muy desconocido. También sé que hay unos antecedentes históricos que justifican ese desafecto de la sociedad hacia estos entes, pero yo aquí quisiera decir que es más un problema político, es decir, que yo creo que es más un problema de los políticos que de las personas en sí, ¿no? Igual que hay muchos periodistas que no están contando historias aunque quieren contarlas, pues a lo mejor hay guardias civiles, yo he hablado con muchos que están haciendo cosas que no quieren hacer, pero al final, pues por desgracia nos movemos todos
por seguir cobrando a final de mes, ¿no? Y quizá esa es una de las culturas que tenemos que romper, ¿no? Si yo no quiero hacer algo, no lo hago, y si no me van a pagar a final de mes, pues mala suerte, ¿no? Dicho esto, empiezo con el libro, se publica el 21 de abril, y a partir de ahí es sorprendente porque el libro evoluciona muy bien. Yo no sé, estamos ya casi, no sé si en 25.000 o 30.000 ejemplares. Es algo que se desborda, y eso que hay una, como digo, enorme censura de Corte Inglés, por ejemplo. Desde aquí le agradezco todo lo que han hecho por el libro. No hacen nada más que censurar el libro, ¿no? No lo entienden, lo esconden y tal. Claro, luego uno se da cuenta de que el Corte Inglés es quien suministra la ropa, las botas, el equipo, el material informático, el mobiliario a las Fuerzas Armadas. Entonces uno enseguida descubre conexiones, ¿no? Pero bueno, el hecho de que censuren un libro, el hecho de que me desprestigien en un medio de comunicación, significa que esto está funcionando, ¿no? Porque si no, ni siquiera se molestarían, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe son buenas señales, ¿no? Entonces, el libro sale, y la respuesta del Ejército a mis declaraciones en medios de comunicación y al libro es sancionarme, encerrarme en un centro disciplinario, pero, y yo creo que aquí está el matiz más importante, me sancionan porque mis manifestaciones son contrarias a la disciplina. Es decir, no son falsas. El jefe de Estado Mayor del Ejército, que es del Ejército de Tierra, que es la cabeza visible del Ejército de Tierra, que es quien me sanciona, no es capaz de sancionarme por aseveraciones falsas. Entonces, claro, la pregunta que uno se hace es, oiga, si lo que yo digo es cierto, ¿por qué no sancionan a los que hacen lo que yo estoy diciendo y no a mí que lo estoy contando, ¿no? Es algo muy difícil de comprender, ¿no? Entonces resulta que lo que yo digo afecta a la disciplina de las Fuerzas Armadas, pero el que comete todas las corrupciones, abusos y privilegios que yo estoy denunciando, eso no afecta a la disciplina de las Fuerzas Armadas. Es algo muy difícil de entender, pero como siempre digo, las Fuerzas Armadas son una dictadura, y son una dictadura porque muchos hemos permitido que eso sea así, ¿no? Volvemos al desafecto, ¿no? O sea, es una crítica constructiva en el sentido de que creo que efectivamente hay justificaciones que hacen que una parte de la sociedad haya dado la espalda a las Fuerzas Armadas, pero al final lo que eso ha ocasionado es una dictadura que le está costando a los ciudadanos ya la friolera de más de 40.000 millones de euros. Esos son 2 Bankias, más de 2 Bankias, ¿no? Y creo que son muchas becas de estudio, son muchas camas de hospital, es mucho dinero en investigación, son muchos subsidios de desempleo, son 40.000 millones de euros, ¿no? Y si uno dijera, bueno, es que son 40.000 millones de euros bien gastados, bueno, pues lo podríamos comprender, ¿no? Pero es que no. En esos 40.000 millones de euros hay un submarino que no flota, un carro de combate que no nos sirve para sacarlo de la península porque hemos comprado unos aviones que no pueden aerotransportarlo, unos aviones que no pueden aerotransportar los carros de combate, otros carros de combate que tienen problemas en el cañón. Yo no sé dónde se ha visto eso, un carro de combate que no dispara. Pues ¿para qué quiero yo un carro de combate que no dispara? No sé, para dar vueltas con él. En fin, es muy complicado, ¿no? Estamos viendo una situación tremenda, y lo que yo quisiera es que esto pasara en muchos sitios, ¿no? Que la ciudadanía se dé cuenta de que lo que pasa en las Fuerzas Armadas es muy importante para todos los que estamos aquí, aunque no se sea militar, porque al final la factura la vamos a pagar todos los que estamos aquí, ¿no? Dicho esto, yo ya os dejo que me preguntéis todo lo que queráis, porque seguro que tendréis muchas preguntas que hacer también sobre el mundo militar, curiosidades de cuando a lo mejor alguno haya hecho el servicio militar y quiera preguntar si las cosas siguen siendo como antes o no, o, en fin, me podéis preguntar todo lo que queráis. Bueno, yo más que pregunta... Hola, ¿se me oye? Sí. Más que pregunta es apoyarte, porque yo soy hijo de militar, mi padre es de la Legión, ya fallecido, y corroborar todo lo que dices, porque los que somos familiares de militares también hemos vivido una dictadura, porque los hijos de militares también, mi padre era general. Entonces todo lo que cuentas en el libro es verdad, pues lo hemos vivido.
brigada que le toca cocina y saber que se queda con el dinero, mi padre también, o sea, y bueno, y él vivía porque nosotros éramos, mi madre era de izquierda, se casó por amor con un militar, entonces nos inculcó a todos la vida de otra manera. Entonces si mi padre decía fascismo, Franco, todo, mi abuela, ella no daba los libros. Yo decía, hay otra vida, esto no, lo que están montando no es bueno. Y después cuando llegué a la mili, al servicio militar, yo podía estar enchufado, pero me pasé más tiempo en el calabozo que servicio militar. Por eso lo que te quiero decir es apoyarte y que todo lo que dices es verdad. Y que hay otras personas, mi padre al final ya cuando se retiró le cambió la mentalidad y empezó a luchar desde también. Entonces hay otras personas, lo que dices tú, que el ejército tiene sus cosas buenas también. Y también el tema humanitario y todo eso que el ejército hay que conocer. Y bueno, decirte como hijo de militar y habiendo viviendo en paredes militares, que eso es, ¿sabes lo que es? Todo eso, pues lo que cuentas que es verdad. Que adelante y que tienes unos huevos. Sí. Bueno, decir que a mí me ha pasado un poco lo que a esta persona, no sé cómo te llamas. llamo Aurelio. Diego. Aurelio. Pues lo mismo que... Es que estoy teniente, ¿eh? Y yo también tuve, quiero decir, por ejemplo, porque eso es algo que me suelen preguntar después, yo por parte de mi madre vengo de familia de militares, tenientes coroneles y demás. Y bueno, mi padre es muy de izquierdas, ¿no? Mi madre pues muy de derechas, ¿no? Entonces yo también creo que te comprendo porque he tenido las dos influencias ideológicas y bueno, me parece que es algo dentro de lo que cabe yo, pues yo creo que muy saludable, ¿no? Eso es lo más saludable. Entonces, porque he escuchado las dos versiones, ¿no? de la historia. Y bueno, solo comentar eso porque la gente me pregunta mucho que si yo me he hecho un militar por vocación, ¿no? Entonces, al respecto, yo creo que ese es algo que se tiene que romper también. Quiero decir, el militar es un militar por vocación, porque rara vez una persona trabaja 15, 20 o 50 años en algo que no le gusta, pero el profesor también es una persona que tiene vocación, y el médico, y el enfermero o la enfermera. Con esto quiero decir que tenemos que romper un poco con la tradición dentro del ámbito militar, esa tradición que hay de que los militares tenemos unos valores supremos que están por encima de los del resto de la sociedad, porque eso no es así. Es decir, creo que los valores están en las personas y no en las profesiones, ¿no? Habrá militares que tengan unos valores extraordinarios y habrá otros que no los tengan, ¿no? Esto es este estado en el que estamos nosotros ahora mismo, este limbo en el mundo militar, es un estado que se produjo en la Alemania de los finales de los años 70, ¿no? Ellos estaban entre pues, como nos podemos imaginar, estamos hablando de 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, todavía les quedaba una cúpula militar, una serie de oficiales que habían vivido la Segunda Guerra Mundial y que todavía pues, tenían un cierto apego a determinadas ideologías y se vieron en una situación en la que no sabían hacia dónde tirar, ¿no? ¿Cómo lo resolvieron ellos? Estamos hablando también de hace 40 años, o sea que vamos con 40 años de retraso. Pero bueno, ellos lo resolvieron tendiendo hacia unas fuerzas armadas más técnicas, más universitarias, y al profesionalizar o civilizar, entre comillas, la profesión militar. Es decir, un militar no es un militar las 24 horas del día, es un ciudadano que tiene una especial disponibilidad en determinadas situaciones, que hace un trabajo, que se le paga por ese trabajo y que cuando acaba ese trabajo se va a su casa, ¿no? Y parece que eso está muy mal visto en las Fuerzas Armadas, y yo creo que ese es un error, ¿no? Porque yo creo que, como digo, un profesor o un enfermero o un médico o una doctora, yo creo que pueden tener el mismo amor a su profesión que la puede tener un militar, ¿no? Y tampoco es malo que haya determinados militares que entren a trabajar pues por un trabajo y que quieran su dinero y se acabó, eso tampoco pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que sería muy bueno cambiar esa forma de pensar, ¿no? Buenos días, Luis. Muy buenas. Primero, gracias por venir a nuestro pueblo, a vosotros, a explicarnos todo esto. Te quería
quería comentar, está claro que tanto la cúpula militar como la Sí. cúpula mediática te están censurando, pero ¿estás encontrando algún tipo de apoyo entre compañeros oficiales con el que te sientas respaldado para seguir con esta revolución que has empezado con tus ojos? Muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que sí, sobre todo a nivel soldados suboficiales, sí que estoy encontrando muchísimo apoyo. Creo que hay muchas personas dentro del ámbito militar que lo están pasando mal, pero también creo que no es fácil, ¿no? Yo recuerdo hace un mes que una de las declaraciones que hice fue que yo no entraría en Cataluña con una sección, que yo no intervendría militarmente en Cataluña bajo ningún concepto, ¿no? Y yo la hice y me quedé tan tranquilo. Yo no veía ningún problema a semejante afirmación, ¿no? Y en el mundo militar esto fue una bomba, ¿no? Hubo muchas personas que me... Esto es el CNI seguro. Vete a hablar de Cataluña y se está liando. Bueno, pues yo dije algo que me parece obvio, ¿no? Que Cataluña es un problema político que tendrá que tener la resolución que tenga que tener y que esa resolución corresponde a los ciudadanos y a los políticos, pero nunca y bajo ningún concepto a los militares, ¿no? Porque creo que las democracias avanzadas tienen herramientas suficientes. Además, estoy seguro que si este problema se diera en países como Alemania o como Suecia, nadie se plantearía hacer una intervención militar, ¿no? Pero algo pasa cuando hay una gran cantidad de militares que piensan que es una traición pensar así, ¿no? Incluidos soldados y suboficiales, ¿no? Y yo creo que eso nos tiene que hacer replantearnos la situación de desafecto que hay con las Fuerzas Armadas y yo creo que hay que cambiarlo, ¿no? Y para eso también se requiere